de Somos Noticias, ya hemos compartido juntos la mejor información. Que tenga una buena jornada, lo esperamos mañana al mediodía con nuestra primera edición. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos comenzando una nueva edición de Sin Dobleces. Estamos en vivo y en un ratito nada más estaremos recibiendo en nuestros estudios al ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa. Nos visitará esta noche el doctor Juan Carlos Tierno. Obviamente muchísimas cosas para hablar con el doctor Tierno que tienen que ver con la seguridad, con los controles, con la droga, con la policía, tienen que ver con también cuestiones que vienen pasando y que han tomado estado público fundamentalmente en los últimos días, el juicio de la subzona 14, algunas repercusiones que ha tenido este juicio que se está celebrando en la capital provincial, donde luego de estos acontecimientos se han presentado escritos e inclusive pedidos a la justicia de parte del doctor Tierno. Bueno, vamos a conversar de todo un poco con el funcionario, con el ministro que nos va a visitar esta noche. Y además nos va a estar visitando también la gente de la Cámara de Comercio. Hoy la situación de la ciudad de General Pico en algunos aspectos vinculados fundamentalmente con el movimiento económico está complicada. Muchos de los comerciantes de la ciudad plantean abiertamente que a partir del aumento de servicios, del aumento de tasas, del aumento de las materias primas o lo que utilicen para comercializar, realmente los márgenes de ganancia se han achicado a un punto tan importante que hasta la rentabilidad de los negocios ha perdido un porcentaje muy alto y muchos hoy están con la duda permanente si podrán abrir dentro de algunos días o tendrán que cerrar definitivamente. Algunos buscan variantes, algunos se van de los lugares céntricos buscando quizás alquileres más baratos en la periferia de la ciudad o por lo menos no en el microcentro
microcentro de la ciudad de General Pico, algunos reducen algo de personal. Bueno, son variantes que los comerciantes de Pico en muchos casos están utilizando para tratar de subsistir, para tratar de pasar este momento. Por eso nos pareció sumamente importante conversar con la gente de la Cámara de Comercio y Afines de la ciudad de General Pico para que ellos, como la Cámara que los nuclea, nos den el punto de vista correspondiente. Esta ha sido la presentación del programa. Yo los invito a ir a la primera pausa y cuando regresemos estará con nosotros aquí sentado el doctor Juan Carlos Tierno, ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa. Ya regresamos. El comportamiento de una Duster, la utilidad de una camioneta. Nueva Renault Duster Oroch, doble cabina, con todo el respaldo de Manera Pérez y compañía. Mejores y más beneficios para vos. Siguen los descuentos. 15% de ahorro en farmacias y perfumerías los miércoles. Los jueves en librerías y todos los días en restaurantes. Además, 10% en pasajes terrestres para seguir viajando. Aprovecha estos descuentos en todo el país. Con Banco de la Pampa, siempre más beneficios. Promociones válidas hasta el 30 de marzo de 2018. Consulte condiciones legales en www.bancodelpampa.com.ar. Centro Cristiano Internacional te invita a participar de sus reuniones los días miércoles, sábados y domingos, 20 horas, en calle 15 bis, número 665, Oeste, entre 112 y 114. Tú puedes conocer un Dios de milagros. Daniel Robledo, diputado provincial. Daniel Robledo, diputado provincial. Presente y futuro. Presente y futuro. Partido Pueblo Nuevo. Partido Pueblo Nuevo. Militamos lo que creemos. Militamos lo que creemos. Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, OK Daniel Robledo. Daniel Robledo, diputado provincial. Consejo Deliberante de General Pico. Junto a la gente. Corralón Ayllahua. Todo en materiales para la construcción, sanitarios, griferías, pisos, losa o lavarría y, como siempre, el asesoramiento cordial y sincero. Ayllahua, calle 122, esquina 13, teléfonos 02302 42 32 64 y 42 55 85. Ayllahua. Estudio Contable Impositivo Bildain. Liquidación de impuestos, regularización de deudas con el fisco, elaboración y análisis de estados contables, asesoramiento empresarial, personerías jurídicas, liquidación de sueldos y jornales. Estudio Contable Impositivo Bildain. Respaldo, seriedad y honestidad. Teléfono 435757. Forestal Pico, una empresa bien pampeana. La línea más completa en accesorios para alambrados, chapas, metal desplegado, perfiles, planchuelas, tejidos, varillas galvanizadas. Incorporamos planchado y corte de chapas a medida. Ruta Provincial 1 y calle 104, General Pico, La Pampa.
Continuamos en Sin Dobleces y como habíamos adelantado en la apertura del programa, estamos recibiendo al doctor Juan Carlos Tierno, ministro de Seguridad. Juan Carlos, un gusto. Buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias igualmente. Juan Carlos, bueno, la idea es charlar un poquito de todo, ¿no? Digo, el ámbito de la seguridad en el contexto de las localidades, de la provincia y de la nación es amplísimo y se me ocurre que genera muchísimo compromiso en muchas áreas que van desde lo más sencillo o por lo menos lo más habitual hasta lo más complejo como puede ser la droga o hasta el tránsito que intervienen muchas otras cuestiones que no solamente tienen que ver con lo delictual sino también con lo social. Hace rato que no conversamos y bueno, quisiera, por lo menos para este medio, y quisiera saber, conocer cuál es su opinión de este presente, de lo que, bueno, en definitiva nos está pasando un poco a los pampeanos en general respecto a la seguridad. Bueno, cuando hablamos con Berna, cuando todavía él no era gobernador, estábamos después de 8 años, previo al 2015, yo le di a conocer varios aspectos e ideas que tenía respecto a la seguridad. Obviamente mi pensamiento lo conoce, habíamos estado él como gobernador y yo ministro con otro nombre en la cartera hacía 10 años. Entonces lo que yo le planteaba a nivel general, todo esto de la seguridad es muy debatido, muy hablado, pero poco desenvuelto en acciones específicas. Y la seguridad en sí mismo, en mi concepto, empieza no cuando ya está el hecho cometido a nivel del hecho más serio que es el delito o de los riesgos, sino yendo a buscar las causas de las distintas problemáticas. Esto es fácil decirlo, pero implica una decisión con consecuencias complejas, ¿no es cierto? Entonces, la seguridad es todo aquello que podemos lograr y debemos lograr en roles de convivencia humana, de la familia y en la sociedad, antes de que ocurran estos hechos. El gran escritor del riesgo en el mundo, un sociólogo alemán, Ulrich Beck, dijo que cada día que transcurra, esto lo dijo hace 20 años, en todas las sociedades del mundo, sea cual fuere su desarrollo social y económico, las sociedades van a valorar más a las personas e instituciones que tengan capacidad para evitar y prevenir riesgos. No solamente del calentamiento global, sino también de las problemáticas en la convivencia humana. En la Argentina, yo creo que la seguridad se ha complejizado porque en cierta manera ha sido subestimada o menoscabada dentro de las denominadas agendas políticas. Porque la inclusión de un tema u otro no es lo relevante para construir políticas de Estado específicas, sino las acciones concretas que los funcionarios lleven adelante. Y en la seguridad, si vas a trabajar con convicción, decisión y objetivos que no sean pensar en tu puestito futuro o en la denominada carrerita política, tenés que estar dispuesto a asumir lo que se denominan esos costos. Entonces yo también señalo que quizás uno de los problemas estructurales de la seguridad del pueblo en la Argentina, incluida La Pampa, ha sido que algunos han, de tanto hacerlo políticamente correcto, dejaron de hacerlo socialmente necesario. Un concepto básico de seguridad es retomar o fortalecer el concepto de convivencia democrática. La Argentina, al retomar la senda democrática en 1983, algunos manifestaban, decían, para excusarse de cumplir las normas elementales de convivencia, total, estamos en democracia. Casi como que el argumento era, yo hago lo que se me da la gana, y como estamos en democracia, nadie me lo puede prohibir. Nadie me lo puede prohibir. Y el que venga con dicha tesitura, yo le diré, sos autoritario, represor y una serie de líneas argumentales poniéndose en una extrema victimización el individuo y todo aquel esquema institucional reprobado.
Esto es un proceso no idéntico, pero similar al que ocurrió en España, cuando retoma la senda democrática. Se complicó tremendamente la vida en España, hasta que llegan a un gran acuerdo todos los esquemas políticos partidarios en el famoso Pacto de la Moncloa, que no fue solamente un pacto por la seguridad, sino para retomar la senda democrática, no solamente en los procesos electorales, sino en lo más desafiante de la democracia, que es llevarla a disfrute del pueblo como estilo de vida. Si no, las personas dicen, ¿qué es la democracia? Cada 2 años en Argentina ir y votar, y después volvemos los ciudadanos, que algunos que se creen importantes nos llaman comunes, ciudadanos comunes. ¿Y en qué consiste la democracia? Bueno, esta complejidad la llevamos al ámbito de socialización básica, que es la familia, y lo trascendente de la familia no son las fiestas de casamiento o inicio en un concubinato, en fin, los momentos más satisfactorios, aún genuinamente en los afectos, esos son efímeros. Lo que pone de manifiesto el camino a la felicidad de esa familia es lo que se hace o deja de hacer todos los días, los procesos de las relaciones entre los adultos, los procesos de diálogo y preparación para la vida de los niños. En la sociedad es lo mismo. Pero ¿por qué se ha conflictuado tanto esto? Bueno, porque por ahí se pasa de una euforia a una máxima depresión. El argentino quizás sabe todo lo que anda mal, pero que siempre empiecen a corregirlo por el otro, diciendo, lo que yo hago mal no es tan importante. Si no, fíjate lo que hicieron 12 años antes, digo, para tomar un ejemplo de ahora, ¿no? Sí, un tema. Otro, ¿es posible la convivencia creyendo algunos que hay derechos ilimitados y deberes mínimos o inexistentes? ¿No hay una confrontación casi del todos contra todos? Esto, ¿a qué lo refiero? Los esquemas de seguridad tienen que empezar por lo que aparentemente es menoscabado, como que no es grave. Y la pérdida del sentido de convivencia, la pérdida del cumplimiento y respeto de las mínimas normas de convivencia llevadas a otros niveles de gravedad, es el delito. Ahora, si vos te vas a ocupar de la seguridad ya en el momento culminantemente negativo, que es el delito, estás llevando frustración, porque no hiciste nada para evitarlo. Llorando sobre la leche derramada. Claro. Entonces piden seguridad, hacen marchas, esto y lo otro. Pero no está incubado ese germen de la inseguridad en las propias creencias de algunos de que los derechos humanos viabilizan cualquier conducta, incluso en agresión al derecho de los demás. ¿Vos querés conocer cómo funciona una familia o una sociedad? Mirá a sus niños. Ellos no aparentan, no ficcionan, no caretean, son auténticos. ¿Y qué vas a ver ahí? ¿Qué actitud tienen? ¿Qué comportamiento? ¿Qué desenvolvimiento en la escuela, en la vida diaria? Y vos dirás, bueno, pero es todo tan complicado ahora. Viste que los niños vienen distintos. ¿Te acordás cuando nosotros éramos? Nos miraba papá y ya... Sí. Entonces vienen las excusas de los adultos diciendo, ¿esto qué va a ser? Y algunos se ponen contentos de que sus hijos hacen cosas que lejos de ser travesuras, los ponen en situaciones de riesgo. Sí, pues lo consideran transgresores, ¿no? Sí, viste el pibe mío, el otro. Y no es una declaración de impotencia y de irresponsabilidad total. Una gran progresista, real progresista, no de la chantocracia de algunos que se dicen progresistas y son para ellos nomás progresistas, que fue Hannah Arendt, una gran educadora, al escribir una obra maestra, para mí obra maestra, La crisis mundial de la educación, sin pensar en la Argentina, pero viendo la problemática mundial de los niños, dijo, los adultos se han desresponsabilizado del mundo en que han puesto a los niños. Y agregó, no es que los niños se rebelan, los adultos los incitan a rebelarse con su pasividad.
¿A qué voy con esto? ¿Han aumentado los problemas de los niños? Sí. ¿Han aumentado los consumos problemáticos de sustancias, sea el alcohol u otras drogas en los niños? Sí. Todo esto es las fuerzas del maquiavelismo mundial que han puesto su énfasis negativo sobre los niños de la Argentina. ¿Serán algunas ondas de este calentamiento global que ha generado un cambio genético en los niños de la Argentina? Quizá no, ¿no? No parece. No parece. Entonces el escapismo en decir esto los niños, y bueno, ¿qué va a hacer? Y nos entregamos. ¿Qué nos está generando? Problemas en el ente socializador básico que es la familia y en la sociedad. Entonces nosotros empezamos a trabajar del primer día en la prevención, eje estratégico de la seguridad. ¿Es fácil? No, porque si hay una situación negativa preexistente, vos tenés que generar cambios que en los primeros momentos son de tensión. Y ahí viene lo que te decía primero de los costos políticos. Si vos estás objetivamente ante una situación que tenés que modificar porque es objetivamente negativa para un sector o un grupo social o etario determinado, viene el momento culminante de decir, yo sé que tengo que hacer esto, pero me va a generar consecuencias directamente en mi persona de algunos grupos de interés que en forma abierta o encubierta les molesta ir generando ese cambio. Respecto a esto, Juan Carlos, siempre tuve una consulta y se la traslado. Digo, un alcalde de Nueva York, Giuliani, planteaba esto de tolerancia cero. Yo la verdad que nunca supe si Giuliani fue buen alcalde o no fue buen alcalde, pero con esto de la tolerancia cero se ganó por lo menos el prestigio o la chapa de, bueno, un estadista. Y da charlas por el mundo, ha venido a la Argentina inclusive. Digo, capaz que no hizo lo políticamente correcto, pero la sociedad valoró otra cosa. Y hablamos de la ciudad más compleja, más multicultural, de mayor cantidad de extranjeros del mundo entero, que es Nueva York. Nueva York en esas épocas estaba sumida en graves problemas de inseguridad, muchos problemas en barrios y en la inmensa línea de subterráneos de Nueva York, donde había muchos homicidios. Giuliani convoca a una persona, un jefe de policía, y a especialistas norteamericanos y 2 ingleses para preparar las que consideraban las medidas que ellos estimaban necesarias para implementar esto en su propuesta al pueblo de Nueva York. Y ahí se generó lo que posteriormente se conoció en el mundo como la teoría de las ventanas rotas. Tratábase de un edificio muy antiguo de Nueva York que hacía muchos años, 1940, había sido una gran fábrica con una gran cantidad de pequeñas ventanas con vidrios. Cayó en desuso esa fábrica y nadie la atendía, nadie la cuidaba ni la mantenía. Y durante muchos años esos vidrios estuvieron sucios, pero sin romperse. Un día, unos niños jugando a la pelota rompe un vidrio. Como no había nadie a cargo de ese edificio, nadie cambió el vidrio. Pero a los pocos días aparecieron algunos vidrios más rotos. Y al tiempo ya buscaban incluso cómo romper los vidrios de los pisos superiores. Y al cabo de pocos meses, casi la totalidad de los vidrios de ese edificio, que había estado como 30 años indemne, estaban todos rotos. Esto significa lo que yo te estaba diciendo primero, sin aludir a la experiencia de Nueva York. Desde las pequeñas situaciones aparentemente intrascendentes, cuando nadie hace nada en términos de protección, esa conducta negativa se reproduce. Porque no hay límites, porque no hay un sentido de evitar la continuidad en lo que inicialmente pareció menor y que después tomó otra trascendencia. Por eso las ventanas rotas. Y no fue tolerancia cero.
fue decir, empecemos a evitar las causas que propaguen los riesgos llegando al delito. Entonces el plan de seguridad se refirió no solamente a cuidar los vidrios, sino regenerar sistemas de convivencia que habían sido ciertamente complejizados, no por los niños jugando a la pelota, sino por otros que rompiendo lo comunitario encontraban una satisfacción. Otro plan de seguridad muy importante en el mundo fue el de una ciudad como Medellín, con una gravísima tasa de homicidios hace 30 años, 25. Y también las autoridades de Medellín convocaron a especialistas en seguridad. Esperaban que les dieran las indicaciones respecto al hecho más grave, el homicidio doloso. ¿Cómo hacer para evitar que la gente esté armada, por ejemplo? Sí. Empezaron y les dijeron, acá hay que empezar a trabajar en los barrios, en la restitución de esa convivencia, porque la desaparición del Estado había hecho que los barrios más pobres, que son los que siempre sufren más la inseguridad, en contra de algunas opiniones ideologizadas, siempre el más humilde en la relación social es el que más sufre la inseguridad. Entonces, el Estado había desaparecido. Esos barrios tan humildes, con los adultos y los niños, habían sido tomados por el AMPA, por los delincuentes. El plan de seguridad, en distintas etapas, en Medellín, empezó a generar acciones sociales útiles en los barrios. Entonces, ¿dónde son los planes de seguridad? ¿Solamente en los esquemas policiales? No. En los esquemas de desenvolvimiento social, de restaurar que hay reglas de convivencia, en no callarse la boca en la ciudadanía cuando alguno viene y grita, haz lo que se te dé la gana. La libertad es hacer lo que se te dé la gana, consumir las drogas que se te den la gana, pasar por arriba del derecho de los demás en tanto y en cuanto se te dé la gana. Esto no son alienados en términos psicológicos. Son individuos, algunos, que bajo una pseudo-ideologización incitan a la anarquía, si se dicen de izquierda, o a los fascismos, si se dicen de derecha. ¿En qué? En ir generando el caos social. Es lo que uno de los grandes pensadores de la izquierda, que no fue solamente Marx, sino Antonio Gramsci, un italiano, un comunista italiano, que él dijo cómo ir introduciendo el comunismo en las sociedades, a través de un inicio de agresión molecular, que significaba ir mellando el sistema de la sociedad civil